Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. El Gobierno sufrió ayer una de las derrotas parlamentarias más importantes de las que ha sufrido en el Congreso, aunque los efectos de esa votación, los efectos de la sintonía entre Junts y el Partido Popular, los van a notar los pensionistas o quienes viajen en transporte público. El Partido Popular y Junts tumbaron 2 de los 3 decretos que el Ejecutivo llevó a las Cortes, y esa derrota, que vuelve a plantear la continuidad que pueda tener esta legislatura, impacta en cosas concretas y básicas para los ciudadanos. De momento, el Gobierno señala al PP y evita confrontar directamente con Junts, que ayer les llamó chantajistas y trileros. Lo que no aclara por ahora es si impulsará un nuevo decreto para revalorizar las pensiones o para recuperar las ayudas al transporte, que es algo que ya puede percibirse esta misma mañana. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Cientos de miles de personas que utilizan a diario el transporte público van a comprobar ya cómo decaen los descuentos de cercanías, rodalíes, media distancia, que dependen del Gobierno, y solo conservan las rebajas quienes ya tengan comprado el abono. El precio del transporte público estará ahora en manos también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En la estación de Atocha, en Madrid, está Agustín Rodríguez Sahagún. Agustín, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A partir de hoy sí se acabaron los descuentos en esos abonos, que además de al transporte ferroviario afectan también a los autobuses interurbanos. Los precios recuperan las tarifas de septiembre de 2022, antes de que se aplicaran las bonificaciones, y todo ello después del rechazo al decreto ómnibus que prorrogaba estas ayudas. Sobre autobuses municipales y líneas de metro, que el Gobierno financiaba también parcialmente, son ahora las comunidades las que tienen que decidir si mantienen los precios. Algunas, por el momento, lo van a hacer. Son Andalucía, Cataluña, Valencia o Madrid, entre otras, aunque insistimos, por el momento. Aquí, precisamente en la estación de Atocha, la megafonía ya empieza a avisar sobre esos abonos recurrentes, y ya también empiezan a llegar algunos viajeros visiblemente nerviosos, contrariados, que van a ver si, a comprobar si todavía mantienen esos descuentos. Que me molesta un montón, porque claro, yo pago el B2 y ahora me va a subir a 82 euros por lo visto. Pero que mal, muy mal. Al transporte, al valer más caro, pues te supone que al mes tienes menos dinero. Pero bueno, pues a pagar el ciudadano, como siempre. Pues hay que recordar que quienes adquirieron estos títulos a este precio lo pueden seguir utilizando hasta su periodo de validez. Gracias, Agus. Hasta luego. Hasta luego, Ángeles. Cayó también la revalorización de las pensiones. La subida era del 2,8%. Este mes de enero ya estaba aprobada. Los pensionistas todavía la van a percibir, por tanto, pero a partir de febrero, el futuro de las pensiones de 12 millones de pensionistas está en el aire. El Gobierno no aclara si tiene preparado un plan B. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, estuvo anoche en Hora 25. Y el Gobierno se va a dejar la piel para estar al lado de los pensionistas, como venimos haciendo. Hoy tenemos que reflexionar qué es lo que ha acontecido. Lo que no puede ser es que paguemos justos por pecadores. El PP solo salvó ayer la reforma de las pensiones. A lo demás votó que no. Lo que hicieron los populares fue presentar sus propios textos para la revalorización o para las ayudas al transporte, conscientes del coste que puede tener haber votado en contra del decreto que ayer las contemplaba. Si presentasen solamente un decreto ley que llevase la revalorización de las pensiones, es decir, lo que hemos presentado nosotros en la proposición de ley, llevaría el voto positivo, es lo que hemos dicho, con lo cual si trajesen algo que fuera solamente la revalorización, automáticamente tendría el voto favorable. Esto decía Juan Bravo, del PP, partido que se escuda en que ese decreto del Gobierno incluía la devolución de un palacete en París al PNV, palacete que compraron los nacionalistas en el año 37 y que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Junts alega que la culpa de que ellos votaran en contra es del Gobierno, que no les ha dado, dicen, lo que han pedido. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Junts intenta esquivar las críticas de la izquierda, asegurando que darían apoyo a la revalorización de las pensiones y a la rebaja del transporte público si el Gobierno las presenta ahora por separado, pero que meterlas en un mismo paquete junto a 80 medidas más es un chantaje al que no quieren acceder, tal y como están las relaciones con el Gobierno. De hecho, Puigdemont acusa al PSOE de instrumentalizar estas medidas para iniciar ya una precampaña electoral, intentando sacar rédito político del relato que harán a partir de ahora. El líder de Junts advierte que culpar al resto de esta derrota parlamentaria no les genera ninguna confianza. De momento, nadie en Junts ha verbalizado una ruptura definitiva de las relaciones, pero sí han advertido que este es el escenario que Moncloa tiene desde ahora si no hay un acuerdo que cumpla con sus exigencias. Lo que hizo el Gobierno en su respuesta fue señalar sobre todo al PP, que dicen que es el responsable, y a otros, que fue la manera de Félix Bolaños de referirse a Junts sin mencionar a Junts. Cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión ha bajado, que se acuerden de que ha sido el Partido Popular en compañía de otros.
La Guardia Civil investiga como violencia machista el asesinato a tiros de una mujer de 78 años en Murcia. La mató ayer la expareja de su hija. Ocurrió en la pedanía de Torreagüera. El hombre había discutido con su expareja y cuando la madre de ella se dio cuenta de que sacaba la pistola para intentar matarla, se interpuso para evitar que la hiriera. La madre murió en el hospital, el presunto asesino ya está detenido. Y además el Poder Judicial va a investigar a Adolfo Carretero, el juez que interrogó a Elisa Mouliá en la denuncia por agresión sexual contra Íñigo Errejón. Es el juez que llegó a preguntarle, a plantearle a la víctima por qué se sacó el pene el hombre al que ella había denunciado. Al acusado le sugirió que igual ella lo había denunciado por rencor. Ahora se abre este expediente al juez porque en apenas 3 días, que han pasado desde la filtración del interrogatorio, el órgano disciplinario ha recibido más de 900 quejas por su actuación. Así llegamos al jueves, es 23 de enero. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y por la justicia vamos a seguir porque hoy se va a celebrar en Barcelona la entrega de despachos a los 137 jueces que acaban de terminar su formación. La ceremonia se celebra la misma semana en la que el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma para democratizar el acceso a la carrera judicial para que, entre otras cosas, todo el mundo pueda permitirse pagar los estudios para preparar el examen de juez o de fiscal. Una reforma que contempla becas y la creación de centros públicos de formación y que busca, según el Gobierno, mejorar la pluralidad de la cúpula judicial. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Las aspiraciones de esa reforma contrastan ya con el perfil de los protagonistas del acto de hoy, que dista mucho del de hace unos años. Ya solo el 5% de ellos tienen algún juez en la familia. Andrea Villoria. De los 137 nuevos jueces, la mayoría son mujeres. Ellas son 7 de cada 10, como viene pasando desde hace 30 años, aunque hayan sido minoría en la cúpula judicial. De todos los nuevos jueces, el 35% proceden de familias donde nadie tiene estudios superiores y solo el 6% es hijo, nieto, hermano o tío, sobrino de un juez o jueza. Por territorios, la comunidad de donde salen más jueces es Andalucía, seguida de Madrid y la Comunidad Valenciana. En la cola están las Islas, Navarra y La Rioja. Y de nuevo, donde más van a tener que quedarse a trabajar y con diferencia es Cataluña. 4 de cada 10 nuevos jueces seguirá aquí, ya que es donde más plazas vacías hay por la poca tradición judicial y la huida de profesionales. La agenda antiinmigración de Trump ya ha echado a andar. El nuevo presidente de Estados Unidos ha dado la orden para desplegar a 1.500 soldados en la frontera con México para hacer frente a lo que él ha llamado una invasión de inmigrantes. Según cuenta esta mañana el Washington Post, ese despliegue militar podría elevarse hasta los 100.000 soldados en la frontera sur del país. Trump lo que ha hecho es autorizar la adopción de las medidas necesarias para repeler la invasión y proceder con las deportaciones masivas. Las redadas para localizar a los migrantes sin papeles ya han empezado. La nueva portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que ya son 380 las personas detenidas hasta el momento. No han aclarado dónde se han producido esas detenciones, pero aseguran que son violadores, terroristas y delincuentes. Según el último censo, menos del 4% de los indocumentados en Estados Unidos tienen antecedentes criminales. La llegada de Trump a la Casa Blanca ha reavivado el debate sobre el rearme de Europa. Ayer en el foro de Davos, Polonia y los países bálticos dieron la razón a Trump en sus exigencias de una mayor inversión en defensa. Lo hicieron 2 de los representantes más importantes de Europa. El presidente de turno de la Unión insistió en elevar el gasto al 5% y la alta representante reconoció que el objetivo del 2% no es suficiente. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. A Kaja Kallas hay quien la ha bautizado como el halcón ruso. La alta representante lo sabe. Por eso ayer dijo que más que un halcón, su visión sobre Rusia es realista. Argumentaba que supone una amenaza existencial mientras sigamos invirtiendo poco en defensa. Lo cierto es que el promedio del gasto de los 27 no llega al 2% anual, mientras que Moscú roza el 9%, o lo que es lo mismo, Rusia es capaz de producir en 3 meses el mismo volumen de armas que los 27 en un año. Por eso Kallas da la razón a Donald Trump y extiende la mano a Washington. Debemos gastar más porque el objetivo del 2% no es suficiente, un objetivo que eleva el presidente de turno del Consejo de la Unión Europea, el polaco Donald Tusk, que pone como ejemplo a su país, que destina casi el 5%. Pide no interpretar las declaraciones del republicano como una amenaza, sino como un reto positivo. Por ello tira de hemeroteca y cita a Kennedy. No te preguntes lo que Estados Unidos puede hacer por Europa y su seguridad. Pregúntate qué podemos hacer nosotros mismos por nuestra propia seguridad. Europa empieza así a digerir una nueva etapa con Trump al frente de la Casa Blanca y, entre tanto, 2 de las grandes potencias europeas, Francia y Alemania, estrechan lazos en un momento difícil
difícil para la economía y la estabilidad política de ambos países. Alemania, de hecho, celebrará elecciones exactamente dentro de un mes. Macron y Olaf Scholz se reunieron ayer en París. Corresponsal Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Macron y Scholz quisieron dar una imagen de unidad frente a la llegada de Trump a la Casa Blanca y sus primeras y amenazantes decisiones. Por ello, el presidente francés puso en primer plano la voluntad de la pareja franco-alemana para tal reto y lo extendió al resto del continente. La única respuesta en el tiempo en que entramos es más unidad, más ambición y audacia y más independencia de los europeos, remarcaba Macron. El canciller alemán definió estos nuevos tiempos. El presidente Trump será, ya está claro, un desafío a afrontar, afirmó Scholz, quien luego añadió que Europa no fallará ni se esconderá, sino que será un socio constructivo y seguro para evitar que le caigan los posibles aranceles que anuncia Trump. Ambos líderes insistieron asimismo en una mayor competitividad industrial europea y una mayor inversión en defensa. El sector de la construcción avisa, la inmigración es indispensable para solucionar el problema de la vivienda. Faltan al menos 700.000 trabajadores. Es la mano de obra necesaria para materializar los planes de los principales partidos políticos en materia de vivienda. La Confederación Nacional de la Construcción pide empezar por la reforma de la formación profesional y la regularización de personas migrantes. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Se dice el sector que los inmigrantes son una pieza imprescindible para conseguir los 700.000 trabajadores que necesita el sector de la construcción. España necesita acuerdos entre gobiernos, sindicatos y empresas para facilitar la contratación de trabajadores de países como Sudamérica, Europa del Este, que tienen mano de obra cualificada dispuesta a venir a España a trabajar. Estos acuerdos con otros países deberían garantizar condiciones dignas. Sergio Martínez es promotor inmobiliario en Atomium y su diagnóstico coincide con el de muchas pequeñas constructoras que necesitan mano de obra, pero no la encuentran. Desde la Confederación proponen ofrecer formación a esos migrantes para atraerles o dar convenios de doble nacionalidad. De esta forma, dicen, se lucharía contra la economía sumergida y se impulsaría la llegada de mano de obra en un sector que la necesita más que nunca, porque hacen falta 600.000 viviendas en nuestro país para alcanzar el ritmo al que se crean los nuevos hogares. Y el Consejo de Administración del Banco Sabadell ratificó ayer por la tarde su vuelta a Cataluña, más de 7 años después del procés. La entidad explica que ya no se dan las circunstancias que les llevaron a marcharse a Alicante. Es la primera grande del IBEX 35 que regresa. El Gobierno y los empresarios asumen y desean que esta sea la primera de otras muchas que empiecen a volver. Creo que sería un movimiento adecuado, dadas las condiciones de normalidad. No sé si habrá más empresas, en todo caso, creo que sería deseable. Es lo que dijo ayer el ministro de Industria. Fuentes cercanas al banco dicen que se trata de un movimiento defensivo para convencer a los pequeños accionistas catalanes a votar en contra de la OPA. El BBVA dice que lo respeta y que eso no cambia la oferta. Hoy noticias en este tramo de Euskadi. En Radio Bilbao está Gonzalo Loza. Gonzalo, egunon. ¿Qué tal, egunon? Y de Castilla-La Mancha, en Toledo, Juan Vicente Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Empiezo por ti, porque en Castilla-La Mancha hay ayudas públicas para las ovejas bomberas. ¿De qué estamos hablando? Pues de ovejas que ayudan a prevenir incendios forestales pastando en el monte y limpiándolo. Estas ovejas se meten por todas partes, pisotean las plantas, la hierba, la compactan, hacen que sea más difícil que prendan en caso de incendio. Nos lo ha contado Juan, que es ganadero de Abenójar, un pueblo de Ciudad Real. El ganado hace unas limpiezas que son buenísimas para el monte, ¿eh? Lo que hace también mucho es que los animales patalean, entonces el pasto luego se lo van comiendo y lo van limpiando. Se meten por todos los sitios. Ahora la Junta de Castilla-La Mancha ha abierto una línea de ayudas para fomentar el pastoreo en montes públicos. Ovejas bomberas. Y ha comenzado a estudiarse en Euskadi un nuevo fenómeno, Gonzalo, la enodiplomacia. Es decir, las estrategias diplomáticas a través del vino en las relaciones internacionales. El hecho de que los vinos de un viticultor del País Vasco francés, por ejemplo, se sirvieran en la cumbre del G7 en 2019 en Biarritz. Sobre ello está estudiando el cocinero Óscar Cabral, que desarrolla su tesis en el Basque Culinary Center. Cuando se ofrece un vino a alguien basado, por ejemplo, en una denominación de origen, estamos ofreciendo territorio, estamos ofreciendo la ubicación y un cierto regreso al rural, ¿entiendes? Y también una cosa muy importante que es la singularidad. El poder que tiene el vino a la hora de cambiar percepciones, la discusión alrededor de una botella, sin ir más lejos.
Y mira las sinergias hoy entre estas dos comunidades, porque están fabricando en Euskadi la pasarela colgante más larga de España, pero no se va a ubicar en Euskadi, sino en Ciudad Real. Sí, mide 153 metros de longitud, se montará por piezas en primavera entre Ciudad Real y el pueblo de Miguel Turra. Va a ser la pasarela colgante, es decir, sin apoyo intermedio de sujeción, más larga de España. Es una obra bastante compleja, según nos ha contado la jefa de obras, Ana Barenca. 2 columnas grandes, que es la que soporta la pasarela, que van a llegar casi a 30 metros. Va a ser un hito, se va a ver cuando lleguemos a través de la autovía desde bastante distancia y va a ser un hito de entrada a la ciudad. Antes habrá que trasladar desde el País Vasco hasta Ciudad Real la pasarela en tramos de 40 metros de longitud sobre vehículos especiales. Va a ser un Golden Gate manchego made in Euskadi. Menuda operación. Y una pareja vizcaína que ha puesto en marcha la primera máquina expendedora de pasteles. Sí, lo hacen ellos de manera artesana en un caserío de la costa vizcaína y los ponen en venta en esta máquina de vending en la calle Licenciado Poza de Bilbao. Solo llevan un mes, pero ATM Bilbao, así se llama este lugar, es todo un éxito. En su catálogo tienen 3 tipos de tartas, 6 de cookies o brownies, y su secreto dicen que está en la mantequilla, imprescindible para todo este tipo de repostería de tipo americana. Los precios alrededor de los 3 euros por artículo unitario, de los 14 euros por cada paquete. Oye, habrá que pasarse. No tienes que esperar que abran la pastelería, que lo tienes en la máquina. Chicos, exacto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone la lectura de una novela. Hay personas neuróticas como Woody Allen que tienen pánico a la muerte, sienten que les persigue. Le pasa a Virginia Feito. Yo soy una persona que tiene miedo a la muerte en todas sus variedades, en todas sus vertientes, constantemente, todo el día. Creo que el miedo nos define bastante. A la escritora le fascina la muerte y también los psicópatas. La protagonista de Victorian Psycho, su segunda novela, con Lumen, es una asesina en serie. Quería toquetear a ver qué pasaba si la psicópata era una mujer. Los psicópatas asesinos en serie tradicionalmente son hombres y matan de una manera muy masculina, ¿no? Muy sanguinolienta y hachazos, y las pocas mujeres asesinas en series que hemos tenido son un poco más sutiles, a lo mejor usan más veneno, cojines, ese tipo de cosas, y suelen matar normalmente, lógicamente, a aquellos sobre los que tienen poder físico. Entonces quería ver qué pasaba si le dábamos un poco la vuelta. Feito nos traslada a la época victoriana, a una mansión de ricos burgueses, en una historia de asesinatos, violencia, venganza y secretos. Que me ha encantado de siempre y me ha parecido siempre de lo más romántico, de lo más acogedor, pero a la vez me parece una época que debió ser terrorífica. Con un lenguaje exquisito, cuidado y también con muchísimo humor que tanto necesitamos entre tanta oscuridad. También importante para la protagonista porque, como todo buen psicópata, es muy encantadora y nos está intentando un poco seducir con ese humor. Recomendamos leer Victorian Psycho, también su debut, La señora March, antes de que sean adaptadas al cine, que están en marcha ya. Feito arrasa en Hollywood, confiamos que también entre ustedes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.